Bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Talk About Feed. Hoy tenemos un invitado especial que iniciamos esta buena temporada, quien es Luis Rodrigo Villagrán Martínez. Bienvenido. Buenas tardes, Stephanie. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo. La verdad es de que siempre hago esta pregunta que te voy a hacer a continuación para que la audiencia te conozca no solo como el gran profesional que eres, sino también como persona. Entonces, cuéntanos quién es Luis Rodrigo. Bueno, Luis Rodrigo Villagrán Martínez. Soy un hombre de 39 años, padre de familia, de dos tesoros muy hermosos, médico veterinario desde el 2010. Eh, soy, tra- Gracias a Dios, orgullosamente trabajo para CMI Alianza desde hace 12 años aproximadamente. Apasionado por el fútbol, apasionado por mi carrera, por el campo, por la naturaleza y apasionado por la vida. Buenísimo, de verdad es que muchas gracias por compartirnos. Nos vamos a quedar con el Luis Rodrigo apasionado de medicina veterinaria para hacerte la pregunta, ¿por qué es tan importante los 7 primeros días de vida del pollito de engorde? Bueno, recordémonos de que las aves de engorde son de un periodo de vida muy corto. En Ujú. algunas ocasiones o en algunos países de 5 semanas de vida, o en algunos otros países pues ya de 8 o 9 semanas de vida. Pero es un periodo muy corto de vida. ¿Por qué? Porque las líneas fueron diseñadas para producir carne en el menor tiempo posible. Entonces, si uno se va a las tablas de las líneas genéticas, uno va a ver que en la primera semana es la semana donde el pollo es lo más eficiente posible. No hay ninguna otra semana donde el pollo alcance la mayor eficiencia, sino que únicamente en los primeros 7 días de vida, porque ahí se desarrolla el tracto intestinal, las microvellosidades y por ende es el futuro de un exitoso levante de nuestro lote. Por eso es la importancia del manejo como tal de los primeros 7 días de vida del pollo. Y mira, ya que como tú dijiste que cabalmente la vida del pollito es algo muy corto, ¿cuál es la temperatura y humedad ideal? Bueno, la temperatura, podemos hablar de dos temperaturas. Podemos hablar de la temperatura ambiental, que estamos rondando aproximadamente los 30 grados centígrados ambientalmente hablando, pero también tenemos la temperatura de cama, Ok. que es, bajo mi punto de vista, es la más importante, porque es la que va a tener contacto directamente con el pollito. Y es la que va a absorber el pollito a través de sus patas. Entonces, eh, podemos tener una temperatura de 34 grados centígrados debajo de la nacedora y una temperatura aproximadamente de unos 30 grados centígrados, lo más lejano o el punto más lejano a la criadora de gas. Eh, si hablando de humedad, pues la humedad ideal para un pollito de un día, días de nacido, es entre 60 a 70% la humedad relativa. Hablemos de un 65%. Ujú. Es la humedad ideal. Ah, ok, y esta para alcanzar esta temperatura y humedad ideal, tenemos que preparar el galpón cuántas horas antes de la llegada del pollito o cuando ya Bueno, esté ahí. ok. Promedio se habla de 3 horas, pero yo pondría también dependiendo la ubicación de la granja, el clima como tal. No es lo mismo preparar un lugar de recepción en Huehuetenango o en Claro. San Marcos
que en Coatepeque o Retauleu, porque hablamos que son climas y temperaturas ambientales del lugar diferentes. Entonces, posiblemente en Retauleu, en Coatepeque, con una hora o media hora de precalentamiento del lugar, sea suficiente para alcanzar esa temperatura ambiental y de cama. Pero si hablamos ya de zonas más frías, como les había comentado, Huehuetenango, San Marcos o Chimaltenango, sí tengamos que tenerla durante unas 3 horas previas para que al momento que llegue el pollito ya se tenga una temperatura deseada. Ah, ok. Y también ahí para que como tú dijiste, que la cama también es bien importante, ver la temperatura, también tiene que ver la profundidad de la cama, hay que preparar esa profundidad. Sí, sí. Ok, Lastimosamente en nuestro medio a veces no se toma eso mucho en cuenta. ok. Entonces, lo ideal es que la cama, el volumen o la altura, el espesor de cama tenga que ser de entre 5 a 8 centímetros de grosor. Eh, no menos de 5 ni más de 8 a mi criterio, porque si usamos menos de 5 no va a haber una buena absorción de la humedad, porque va a ser y se va a haber mucho apelmazamiento, y mayor de 8 porque también puede, al momento de querer uno dar vuelta a la cama y el manejo como tal, no alcance la profundidad, el, el rastrillo o la herramienta que nosotros estemos utilizando para darle vuelta totalmente a esa cama y que quede una capa por debajo húmeda. Ah, y mira, cuando hablas de la cama, de la profundidad, ¿hay materiales ideales que conserven más el calor o que sean más frescos para hacer la cama? ¿Tú qué recomiendas? Bueno, va a depender de la geografía también. O sea, Ok, hablemos que en parte lo que es oriente o nororiente del país es más común y también fácil encontrar materiales como cascarilla de arroz o cascarilla de maní. En particular, a mí me gusta mucho la cascarilla de arroz porque siento que sí cumple más con el objetivo de una cama. Eh, pero en la zona de Occidente se encuentra menos este tipo de material y lo que más encontramos es viruta, colocho o acerrín. Y si queremos buscar una cascarilla de arroz, muchas veces ya es un costo más elevado para el granjero conseguirla por el trayecto y claro. que la mayoría eh, de este tipo de material se encuentra en Oriente. Ah, y te quería preguntar, ya que tenemos la temperatura ideal y la humedad ideal, ¿cada cuánto tenemos que medirla? Bueno, y yo recomendaría medirla, no sé, cada 45, cada hora, Ok, o como decimos, cada media hora por el horario que lo hagan cada hora, los galeristas. Porque muchas veces el galerista es el encargado del pollo y muchas veces el dueño como tal de la granja eh, no se mantiene permanentemente en granja, porque muchas veces tienen otros negocios o viven en otra zona que no está cercana a la granja. Entonces, el encargado de la granja como tal o galerista tendría que hacer esa labor de por lo menos una vez cada hora, dependiendo también del comportamiento de las aves, porque ujú. el pollito nos va a decir mucho si se siente cómodo o si está en su momento pasando mucho frío o si hay demasiado calor también. Claro, ¿y cuál sería ese comportamiento ideal que tienen que tener los pollitos? Bueno, un pollito de menos de una semana de vida no tendría que estar jadeando, no tendrían la población o el lote como tal tendría que estar
distribuido de una manera uniforme dentro del área de recepción. No tendrían que estar formando grupos o comúnmente, como nos popularmente decimos, amontonarse en las esquinas o debajo del área o de la fuente de calor, sino que tendría que estar distribuido uniformemente en toda la zona de recepción o el área de recepción. Claro, la verdad es que es bien importante controlar la humedad y temperatura y todos los factores, porque lo que uno pues controla, uno puede medir, ¿no? Y es más barato la prevención que la cura. Exacto. Otra cosa que me gustó que mencionaste al inicio es sobre la alimentación, ¿sí? Que esto de la vida, los 7 primeros días, pues depende cómo va a ser el pollito como el resto de su vida productiva. Entonces te quería preguntar de la alimentación, ¿cuál es la ideal y qué es como lo que tenemos que tener sí o sí para que los primeros 7 días sean como que la clave del éxito de la vida reproductiva del pollito? Bueno, buena pregunta. El alimento como tal, sabemos que por la edad del pollito y el tipo de crecimiento que tiene en esa semana, es muy importante la calidad y la cantidad de proteína que tenga el alimento. Por lo general, en los primeros 7 días de vida existen los alimentos preiniciadores. El animal tiene que tener un consumo acumulado entre 150 a 160 gramos puede hacer que esos 150 o 160 se los consuman en 7 días, puede ser que se lo consuman en 6 días, o puede hacer que hasta los 8 días se lo consuman. Esto va a depender también de qué tanto estímulo tuvo el pollito, el tamaño del pollito que llegó, eh, el comportamiento del animal también. Hay ciertos lotes que llegan como que muy rogados para comerle, se podría decir. Hay otros que llegan más hambrientos y más dinámicos y lo que llegan a hacer es a comer y a tomar agua. Entonces, para llegar al objetivo de la primera semana es estar estimulando al pollito por lo general cada 45 minutos, cada una hora, cada hora, para que por lo menos hayan de 6 a 8 estímulos al día de consumo. Tener el equipo ideal para, o el correcto de recepción. Eh, Hay diferentes tipos de comederos y bebederos. Los Ujú. más conocidos son los bebederos de pomo o de galón. Se recomienda uno por cada 70 animales, más o menos. Esto ha ido cambiando. Antes mencionaban que era uno por cada 100, pero conforme las genéticas han ido evolucionando y mejorándose, también han habido cambios en la densidad por equipo, porque necesitan como que una menor densidad por equipo los animales. Entonces, un bebedero de pomo o de galón por cada 70 animales. Los comederos pueden ser de mini tolva o de inicio, le llaman también, uno por cada 80 animales. Se puede utilizar también bandejas de plástico o hasta las mismas cajas donde viene el pollito. Si vienen en caja de cartón, se Ujú. recortan los extremos de las cajas y los laterales. Y para generar una bandeja es uno por cada 100 animales, 100 pollitos. Se utilizan las cajas de cartón también porque el pollito por lo general pasa de 4, 6 o hasta 18 horas en algunos casos dentro de la caja de donde viene. Entonces, lo familiar para el pollito va a ser la caja. Entonces, ¿dónde va a ir a buscar alimento el pollito? En la caja porque es lo que él conoce. Entonces, una buena herramienta para, de alguna manera, asegurarnos de que el pollito llene buche lo antes posible. Claro, la verdad es que lo de la caja es
me parece bien interesante porque cabal, como tú mencionas, lo único que conoce, también hay que estresarlo, porque el estrés en esta etapa es lo que queremos evitar, ¿cierto? Exacto, exacto. Queremos evitar el estrés porque recordemos de que yo a veces bromeo y digo, o sea, el pollito lo que llegó a la granja es a comer y a tomar agua y a crecer. Ese es el objetivo. Entonces, al producir estrés en el animal va a generar de que, no sé, de que sea más propenso a que algún agente etiológico ingrese para dañarlo, o en su momento le va a disminuir un poco el apetito. Entonces, queremos que el pollo se sienta cómodo, tanto en temperatura como en alimento. Primero, como le digo, para asegurar de que el pollito llene buche lo antes posible. Claro. Y también para estimular el desarrollo de las vellosidades intestinales y que se termine de absorber el saco vitelino que trae el pollito. Claro, porque todo es integral. Lo Sí. importante es darle el bienestar, el máximo bienestar posible. Y ahorita que mencionaste el saco vitelino, ¿por qué es tan importante este saco? Bueno, el primero, en su momento dice que es el primer alimento del pollito mientras Ok, nace y llega a granja. Aparte, también es transmisor de anticuerpos maternos hacia el pollito por parte de la gallina. Como las aves, en los mamíferos es el calostro, en las aves es el saco vitelino. ok. Entonces, esa transmisión de anticuerpos maternos por parte de la gallina. Entonces, es la importancia y aparte también porque, como les digo, aporta ciertas grasas y proteína al pollito mientras espera que llegue a granja y ya consuma el alimento terminado que está en los comederos. Claro. Sí, bueno, la verdad es de que esto así como tú lo mencionaste, es muy parecido a los mamíferos. De hecho, hasta nosotros, cuando son los 1000 días, eso determina también cómo es que te vas a desarrollar inmunológicamente, cómo se desarrollan todos los tejidos. Entonces es bien importante la calidad de materia prima que tú mencionas del alimento, el agua, la temperatura del agua, te quería preguntar sobre eso. ¿Tiene que estar fría? ¿Tiene que estar a temperatura ambiental también? Bueno, lastimosamente nosotros o en granja no se tiene un termómetro Ok. para medir la temperatura del agua. Ujú. Entonces, muchas veces, o sea, son pocas granjas las que yo he visitado que tengan un termómetro para medir el agua, la temperatura del agua. Se recomienda que el agua sea menor o tenga de 25 grados centígrados para abajo, o sea, no mayor de 26, se podría decir, porque comienza a haber una disminución en el consumo por parte del pollito. Y recordemos de que como regla general se habla de que el pollito consume de 2 hasta 4 veces más agua que alimento. Entonces, si hay una disminución en el consumo de agua, por ende puede haber una disminución en el consumo de alimento Ah, ok. y provocar de que no tengamos un muy buen inicio de la camada del pollito. Y eso sería muy determinante para cómo sería la vida, sí, el desarrollo de la vida productiva, ¿no? Sí, porque posiblemente no llegaríamos a los consumos deseados y no se cumpliría el objetivo de la primera semana, que es de cuadruplicar hasta quintuplicar el peso del pollito, comparándolo al primer día de vida, o el día cero, perdón. Y ahorita que mencionaste sobre esos factores que a veces se dejan, como que hace que el pollito disminuya su consumo de agua o disminuya su alimentación, ¿qué me puedes decir de la iluminación? ¿También tiene que ver sobre si aumenta o disminuye el consumo? Bueno, sí, especialmente cómo nosotros adecuemos la galera. O Ok. sea,
hay ocasiones en que el área de recepción es muy oscura, Ok, aunque recibamos el pollo a mediodía. Entonces, ahí es muy oscura el área de recepción. Entonces, la luz tiene que ver mucho para el estímulo de consumo de alimentos. Entonces, se recomienda que si haya por lo menos entre 20 a 40 lux ok. de iluminación dentro de la galera, para que es como que lo ideal, lo recomendable que haya dentro de para que haya ese estímulo de consumo de alimento. En la primera semana se puede manejar hasta 23 horas luz. Ok. Eh, es difícil en Guatemala porque no podemos generalizarlo. Hay Ah, ok. ciertas granjas que, que tienen 200, 300 o 500 pollitos, quien a la galera no llega la luz, no hay luz eléctrica en galera. Entonces no podemos dar esa intensidad de luz o esas horas luz que se recomiendan. Entonces, donde sí se puede, se recomienda y donde no, pues aprovechar esas horas luz natural para estar estimulando, 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 estimulando y procurar de que la galera y el área de recepción no sea oscura, sino que sea como que lo más iluminada posible para no disminuir ese estímulo de consumo o de alimento. Ah, ok. Y ahí, en esta, lo que es la iluminación, también entra el factor de ventilación. ¿Van amarrados o es separado? Bueno, más que todo la ventilación iría como que más relacionado a cuestiones de temperatura y Ok. condiciones de manejo de humedad también. Ah, ok. Cuando hay demasiada humedad, ejemplo, que nosotros llegamos a 80% de humedad o hasta 90% que se puede dar en ciertas partes de la costa, o hablemos de Izabal, que se Ujú. puede dar tal vez eso, una humedad relativa muy elevada. Para disminuir esa humedad, lo que se recomienda es o sea, ventilar la galera, se podría decir, abrir cortinas. En este caso, bajar, porque lo ideal es que la orientación de las cortinas sea, como decimos en granja, fijas de abajo o sueltas de arriba, o sea, que bajen Claro, como que si fuera la ventana de un vehículo, de un carro. Entonces, ¿por qué? Porque lo que necesitamos nosotros ahí es, en su momento, ir sacando la acumulación de amoníaco que se genera por la humedad, la combinación de humedad y heces fecales de los animales. Y ese amoníaco pesa menos que el aire. Entonces, eh, se podría decir que sube hacia el techo y ahí se concentra, porque es más liviano, se podría decir, o menos pesado que el aire. Entonces, ¿cómo sacar ese amoníaco? Es teniendo una buena orientación de las cortinas, bajándolas un poco. Si es que el pollito todavía se encuentra de menos de 7 días y hay bastante acumulación de amoníaco, así no se nos enfría el pollito, pero sí bajarlas un poco para que salga el amoníaco, ese aire fresco y se elimine ese amoníaco, que al final es un gas irritante que puede ocasionar problemas respiratorios al pollito, se irritan las vías respiratorias. Entonces, y como habíamos hablado de lo de la humedad, claro, eh, al momento de ingresar aire frío, se podría decir, va disminuyendo ese porcentaje de humedad relativa. Eh, en otras palabras, también podríamos disminuir un poco la humedad si disminuimos la temperatura de la creadora. Eh, no sé, podemos tener a 33 grados centígrados en la creadora, y si bajamos 3 grados, 2 grados, podríamos disminuir también la humedad. No hay una buena ventilación y estamos en un lugar muy elevado, podemos estar sujetos a que pueda haber algún problema metabólico, en este caso como el síndrome de ascitis. claro. Ujú.
Y el costo es mayor, ¿no? Sí, porque como no hay no se puede curar así como que demos un antibiótico y ya no voy a tener Claro. ascitis. Ajá. Sí, mira, la verdad es de que todos estos como claves para el éxito, desde la alimentación, desde la bebida, ventilación, temperatura y humedad, lo que me dejas a mí es que todo es integral, que si no cuidamos un factor, se ven afectado otro factor. Y que prácticamente con todos estos damos bienestar al pollito. Y si el pollito tiene bienestar, pues su desarrollo tanto inmunológico, pues entonces se va a favorecer y va a determinar la vida reproductiva. Entonces yo te quisiera preguntar, ¿qué conclusión le dejarías a la audiencia sobre este tema? Bueno, la conclusión es, recordemos, como les dije en un principio, la primera semana del pollito es la más importante. ¿Por qué? Porque es un conjunto, va a englobar un conjunto de manejos que nosotros tenemos que hacer para llegar a la finalidad, no solo en los primeros 7 días, sino que para asegurarnos nosotros de que el pollo a los 42, 46 o el día de que nosotros vendamos esos animales o los cosechemos, lleguemos a la meta que nosotros nos marcamos. ¿Por qué? Porque si nosotros en su momento no tenemos un buen manejo en esos 7 días, primero no llegamos al peso en primer semana. Y ya con eso ya es eh, muy difícil poder pensar en que vamos a asegurarnos un buen peso y una buena conversión alimenticia a la fecha de cosecha. Entonces, muchas veces la primera semana no le ponen mucha atención. Hay varias granjas que no se preocupan mucho por la primera semana, sino que es por las semanas entre la quinta y la sexta, que es cuando ya el pollo va a llegar al peso ideal. Eh, pero acordemos, todo comienza desde el día cero. Gracias, gracias por tu tiempo, por explicarnos este tema. Creo que quedó bastante claro porque es la clave del éxito de estos primeros 7 días. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Recuerden seguirnos en redes sociales y escucharnos en YouTube y Spotify. Y por supuesto, muchísimas gracias a Alianza. Sin él no fuera posible este capítulo. Nos vemos en la próxima.